Gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa la electrofisiología ocular. De acuerdo al tiempo que me han permitido, vamos a tratar de resumir algunas cosas. Pasaremos algunos slides en forma mucho más rápida para tratar de explicarles algunas experiencias que he tenido en esta parte. El primer concepto que quiero transmitirles es que la electrofisiología ocular es parte, pues, de la electrofisiología general, como puede ser la electrofisiología del sistema nervioso, donde básicamente nosotros lo que vamos a estudiar son las características de las propiedades eléctricas que va a tener cada una de estas células. En este caso, para lo que es el sistema ocular, vamos a ver cómo es el proceso de transformación de un estímulo luminoso a un estímulo eléctrico. Obviamente que esto va a generar respuestas que van a ser medibles y que nos van a dar, al final, la expresión funcional o la funcionabilidad de esta vía. Todas estas pruebas de electrofisiología ocular, de neurofisiología ocular, están controladas, estandarizadas por la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica de la Visión, donde regularmente tienen reuniones y tienden a estandarizar protocolos y guías que nos permiten a todos los laboratorios que hacemos esto medir y protocolizar estos estudios. Es en ese sentido que yo voy a orientar la charla en base a estos estándares. Cuando nosotros hablamos de la parte de electrofisiología, como les mencionaba, es el hecho de transformar un estímulo luminoso a un estímulo eléctrico a partir de una estructura de percepción que es la retina. Como ustedes muy bien saben, que es la parte posterior del ojo, que es un derivado neuroectodérmico, es decir, parte del sistema nervioso central, y que va a tener la capacidad, mediante fenómenos bioquímicos, transformar o hacer una traducción de este estímulo luminoso a estímulo eléctrico a partir del nervio óptico, siguiendo toda una vía hasta llegar al órgano de recepción, es decir, a los centros nerviosos superiores, como es el lóbulo occipital, donde se van a dar una serie de modulaciones en este lóbulo occipital, conectado con otras áreas, por supuesto. Vale decir que estas pruebas electrofisiológicas son pruebas objetivas, son pruebas donde nos van a permitir evaluar la integridad de toda esta vía que va desde la retina hasta el lóbulo occipital. Fundamentalmente lo que hacen es medir funcionalidad. Estas pruebas no hacen diagnóstico per se, es decir, son pruebas complementarias al examen clínico, ¿correcto? Entonces, muchas limitaciones pueden darse cuando no sabemos pedir estas pruebas o cuando no se sabe pedir estas pruebas y en qué momento pedirlas. Esto es solamente un recordaris de lo que es todas las estructuras del ojo que ustedes conocen, mucho mejor que yo. Recordar que el estímulo luminoso va a atravesar todas estas estructuras, desde la córnea hasta llegar a la parte posterior, es donde tenemos el revestimiento de la retina, y acá sí hacerles recordar de que la retina electrofisiológicamente nos permite dividirla en una parte central y una parte periférica. Esta parte central es la que contiene abundantes o millones de conos, mientras que la parte periférica, los bastones. Es decir, tenemos una retina periférica y una retina central y una retina periférica, donde, como podemos ver acá en este esquema inferior, predominan los conos en la parte central, en un promedio de unos 10 a 20 grados centrales, mientras que el resto, lo que va a predominar va a ser los bastones, en una proporción más o menos de 130 millones sobre 7 millones de conos. Se menciona que a nivel de la parte central, a nivel de la fobia, se dice que existirían por milímetros cuadrados 150.000 conos, vale decir que por cada 0.3 milímetros de diámetro. Recordar que la retina pues, tiene todo un proceso de maduración que va desde la tercera semana de vida embrionario, tercera semana de gestación, y progresivamente va a dar origen a todas estas capas. Básicamente lo que me interesa a mí ahorita hacerles ver es de que cuando el estímulo luminoso llega a esta parte de la retina, nosotros tenemos que considerar que esta es la parte interna de la retina, o la parte profunda, mientras que la parte que está en conexión con la coroides es la parte externa o superficial de la retina. Las capas que vamos a mencionar acá, y vamos a repetir en las numerosas pruebas fisiológicas, son considerar una capa de fotorreceptores, una capa de las células bipolares,
y una capa de células ganglionares, con otras células que se van a encontrar en este nivel. Por ejemplo, a nivel de la capa media o a nivel de la capa nuclear interna, tenemos a las células horizontales, tenemos a las células amacrinas y a las células de Müller. Y finalmente la capa de células ganglionares para luego formar a través de sus axones el nervio óptico. La fisiología entonces de la visión se va a dar a través de un proceso de 3 estructuras básicamente. Las estructuras que van a reseccionar el estímulo, como ya lo mencioné, la capa externa, la que está en íntima relación con el epitelio pigmentario retinal, que son los fotorreceptores a través de los conos y bastones. Con algunas particularidades que lo vamos a mencionar más adelante también, que son que los cones pues, nos permiten determinar, captar la mayor cantidad de luz y se hace en condiciones fotópicas, mientras que los bastones en condiciones escotópicas o de oscuridad. Estas estructuras, al captar el estímulo, las van a transmitir a través de las estructuras de transmisión que van a ir desde el nervio óptico, ¿sí? Pero finalmente, primeramente, a nivel intrarretiniano, vamos a encontrar la primera y la segunda neurona, que es las células bipolares en la capa nuclear interna, y posteriormente estas células bipolares, ¿sí? Van a hacer sinapsis con la capa de las células ganglionares, como segunda neurona de esta vía, y estas son las que van a formar a través de sus axones el nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas, y van a ir a la tercera neurona que se va a encontrar en el cuerpo geniculado lateral, que es un núcleo del tálamo. Acá van a existir histológicamente, no nos va a dar tiempo para explicar, un sistema de células parvocelulares y magnocelulares que van a permitir conectar hacia la estructura de resección que va a ser el lóbulo occipital y a través de ellas capturar todo el estímulo visual que llega de la parte externa. Esto es lo que más o menos ocurre a través de las estructuras de percepción, transmisión y resección. Estas pruebas electrofisiológicas lo que nos van a permitir, como hemos mencionado, es medir integridad de la vía visual, medir funcionabilidad desde la parte externa, que son los fotorreceptores, hasta el lóbulo occipital. Todo paciente que llega a hacerse estas pruebas en el servicio se realiza una medición de la agudeza visual, ¿no? Y hay una serie de elementos accesorios que los cuales más adelante les comentaré un poquito más. Los estímulos que nosotros realizamos a través del equipo que tenemos en el servicio, con una técnica y 2 enfermeras, son estímulos que se denominan no estructurados y estímulos estructurados, que básicamente son estímulos de luz llamados flash y que se dan a través de dos tipos de estímulos, unos lentes o googles y unas pantallas o campanas que se llaman Ganfel. Este sería el Ganfel, ¿sí? Y acá estarían los googles, o también llamado el baby Ganfels, para niños sobre todo. Y los estímulos no estructurados es esta pantallita que parece un damero, también llamado padrón de ajedrez, o pattern, estímulo pattern, estímulo flash, o estímulo Ganfel. Y aquí más o menos en el lado izquierdo tenemos a la enfermera realizando el estudio con los googles, ¿sí? Y esta es la última adquisición que, por ejemplo, se ha hecho de un equipo muy moderno, que también básicamente lo que tiene es el estímulo con esta campana que es el Ganfel. Aquí a un paciente cómo se le realiza el estímulo Ganfel o el estímulo flash, en la cual básicamente el paciente coloca su mentón dentro de esta campana y el estímulo interno aparece una luz roja que se prende y apaga, que aproximadamente son 100 estímulos. Este es el estímulo pattern, donde la característica fundamental es que el paciente debe estar a 1 metro de distancia de la pantalla, ¿sí? Y donde aquí no se puede apreciar bien, en el centro hay una X, donde el paciente tiene que fijar la mirada en este punto central. Se hace ojo por ojo, ¿sí? Y en condiciones fotópicas, es decir, de luz. Acá es importante recordar, lo mencionaremos en las pruebas, que se puede hacer corrección visual. Este es un estímulo para una prueba que se llama electroretinograma multifocal, donde se hacen estímulos también en este caso con hexágonos. Como se pueden apreciar acá, hay 61 hexágonos y de 103 hexágonos. Estos puntos negritos significan que estos estímulos están apagados y los blancos prendidos.
se hacen en forma intermitente y de la misma manera como el electroretirograma Pater o el potencial evocado Pater, el paciente tiene que tener una mirada fija hacia el centro de la pantalla. En general, las pruebas electrofisiológicas que se conocen, que todas miden lo mismo, es decir, la integridad, la funcionabilidad, tenemos de acuerdo a las capas que habíamos mencionado desde la parte externa, el epitelio pigmentario retinal, la prueba que se utiliza es el electrooculograma, la hacemos, la verdad, muy poco, ¿sí? La otra prueba sí son la prueba de los potenciales abocados, perdón, la prueba del electroretinograma flash, que básicamente lo que va a evaluar son la capa de los fotorreceptores, ¿sí? Evidentemente también, como se puede apreciar acá, la capa nuclear interna donde se encuentran las células bipolares. Y ya explicaremos más adelante estas dos ondas, la onda A y la onda B. La primera que mide la evaluación de los fotorreceptores y la segunda, la onda B, las células bipolares y las células amacrinas. Perdón, las células de Müller. Mientras que los potenciales oscilatorios evalúan a las células amacrinas, fundamentalmente para lo que es ver la función de circulación retinal. Las otras pruebas que existen, aparte del electroretinograma por estímulo flash o Google, es el electroretinograma PAT, donde fundamentalmente, como vamos a mencionar, tenemos ahí la evaluación de las células ganglionares, pero que nos van a permitir diferenciar si se trataría de una maculopatía, es decir, de una lesión a nivel macular, o de una neuropatía. Finalmente, el otro estudio son los potenciales abocados visuales, que fundamentalmente nos van a permitir evaluar todo lo que es la vía óptica. Aquí también un resumen de lo que hemos mencionado, el electroretinograma Pater, a través de estos potenciales que ya lo vamos a explicar, la P50 y la N95, el electroretinograma en condiciones escotópicas y fotópicas, que básicamente lo que nos van a permitir es evaluar conos y bastones, y el electroretinograma flash, básicamente lo que es conos. El potencial evocado visual, Tamero o Pater, donde básicamente nos van a permitir evaluar todo lo que es nervio óptico hacia atrás. En cuanto al electroretinograma flash, como ya hemos mencionado, son estímulos visuales que van a ser transformados a partir de la retina, ¿sí?, en estímulos eléctricos, evaluando básicamente lo que es conos y bastones. Aquí las capitas nuevamente de la retina, desde la parte externa hacia la parte interna, ¿sí? Fundamentalmente recordar conos y bastones y recordar las células bipolares y las células de Müller. Vale decir que esta retina lo que va a hacer es donde se inicia el proceso visual, y lo que va a hacer es un fenómeno de traducción o fototraducción, donde va a transformar este estímulo luminoso a estímulo eléctrico. Esa es la función básicamente de lo que haría este estudio de electroretinograma. Y básicamente, como mencionábamos, se van a formar dos ondas. El análisis de este estudio se basa en evaluar dos ondas, que es la onda A, y la onda B, donde la onda A nos traduce la evaluación de los fotorreceptores conos, fundamentalmente, ¿sí?, conos y bastones, mientras que la onda B nos evalúa básicamente la parte nuclear interna, células bipolares. Los componentes, como hemos mencionado, son la onda A, la onda B, los potenciales oscilatorios que básicamente evaluaban las células amacrinas o la capa plexiforme interna, y que esta básicamente nos hace un estudio de la circulación retinal para patologías vasculares de la retina. La onda C realmente no se aprecia mucho en esto, sí se menciona en la literatura, en la parte teórica, pero básicamente no se logra visualizar. La técnica es muy sencilla, es colocar básicamente un electrodo tierra con un electrodo de referencia en el epicanto y un electrodo que puede ser corneal, o esos electrodos que les mencioné al inicio, que se llaman electrodos de fibra o DTLs, que se coloca en la parte de la conjuntiva, y los electrodos corneal que van a nivel de la parte de la pupila, previa colocación de anestesia. Básicamente se hacen condiciones, primero, escotópicas, se le hace al paciente en un cuarto oscuro un promedio de unos 20-30 minutos para que entren, se puede dilatar, y se le hace en un cuarto oscuro que esta pupila se dilate más, y luego de ello se comienza a realizar el estudio. No se hace ninguna corrección visual y se hace el estímulo en ambos ojos. Se puede hacer
con el Ganfeld o se puede hacer con el Google, que son los lentes. Ya lo habíamos mencionado, básicamente recordar la onda A y B, que es el análisis. Otro tercer análisis es la morfología de la onda. Básicamente, la interpretación de este estudio del electroencefalograma, tanto Flash como Pater, se basa en analizar la morfología, la conformación de la onda, se basa en analizar la latencia, es decir, el tiempo que tarda en formarse la onda A y B, y la amplitud, es decir, el tamaño de estas ondas. Aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos la onda A, acá tenemos los potenciales oscilatorios que van en la curva de ascenso hacia la onda B, que es en la parte, la parte más alta, ¿sí? Y luego acá tendríamos la onda C, que no se puede apreciar. Y básicamente lo que les mencionaba, se analiza la latencia, que es el tiempo, se mide en milisegundos, se analiza su amplitud de la onda A, se analiza la onda B con su latencia y su amplitud, y la morfología, que más o menos tiene esta característica de ser una onda negativa y positiva respectivamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un electroretinograma normal donde se puede apreciar la onda A y la onda B. Acá están sus valores, ¿sí? Tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho. Esta es la primera estimulación que hemos hecho acá, se hace solamente en condiciones fotópicas y donde se hace una evaluación en masa de la retina. Hoy en día los equipos modernos hacen este tipo de estimulaciones, es decir, hacen en condiciones escotópicas de oscuridad y en condiciones fotópicas de luz, vale decir, con diferentes estímulos de 0.01 grados, 3 grados, se analizan solamente respuesta de los bastones, se analiza una respuesta mixta, es decir, de los conos, onda A, y de los bastones, ¿sí? Y de los potenciales oscilatorios que analizan la parte de la función circulatoria de la retina. Mientras que los estímulos en condiciones fotópicas, fundamentalmente a 3 Hz y a 30 Hz, hacen un análisis aislado de los conos en condiciones de luz a 3 Hz y a 30 Hz. El estímulo se llama flicker, donde se hacen estímulos continuos y donde se puede apreciar básicamente unas ondas en forma ondulada y que se aprecia ahí el análisis también de los conos. Más o menos acá lo mismo, solamente para ver la respuesta de los conos a 0.1 Hz, la respuesta máxima o mixta a 3 Hz, los potenciales oscilatorios de circulación retinal y los estímulos fotópicos a 3 Hz y a 30 Hz, el estímulo flicker. Las indicaciones del electroretinograma, como se desprende, es básicamente en toda patología retinal. Se puede hacer en niños y en adultos, en recién nacidos. O sea, este estudio básicamente no requiere la colaboración del paciente. Lógicamente, sirve mucho para pacientes simuladores, para pacientes que puedan tener algún tipo de patología que no pueda ser apreciable debido a las patologías prerretinales o que se puedan presentar, como ustedes conocen, en las diferentes partes del ojo. Básicamente puede servir también para ver el curso evolutivo de la función de la retina, sobre todo en prematuros, por ejemplo. Cuando hay una prematuridad, hay una inmadurez de la retina, uno puede evaluarla funcionalmente con estos estudios. Para ver también cuando uno hace tratamiento, por ejemplo, en esclerosis múltiple o algunas patologías propias de la especialidad, ¿no? Nos permite hacer una evaluación de seguimiento. En sospechas de patología macular, por efectos de fármacos, por problemas de agudeza visual o pérdidas de agudeza visual no precisados, por alteraciones, como habíamos mencionado, circulatorias, y fundamentalmente para ver, obviamente, la integridad de la retina. Es decir, permite localizar alteraciones que se puedan dar a nivel de la retina. Más adelante les voy a mostrar casitos, quiero primero terminar la parte teórica y al final voy a presentar algunas experiencias, ¿no? Lógicamente, como todo estudio complementario, tiene algunas limitaciones, ¿no? Que básicamente lo menciona ahí, fundamentalmente tener en cuenta la edad. A partir de los 60 años, los valores de estos estudios tienden a variar y uno tiene que tenerlo en cuenta en la interpretación. El otro estudio es el electroretinograma Pater. Habíamos mencionado entonces el Flash, hace una evaluación tanto en condiciones escotópicas y fotópicas de los conos y bastones.
A diferencia de este electroretinograma Pater, este hace una evaluación fundamentalmente de la parte central de la retina central. La técnica es similar, la colocación de los electrodos es la misma, epicanto de referencia y los electrodos corneales o DTL. La diferencia es que el estímulo es la pantalla de endamero, se coloca a una distancia de 1 metro, como dice ahí, y se puede utilizar correctores. No hay ningún problema. Y se hace la estimulación en ambos ojos. ¿Qué obtenemos? Bueno, aquí está un paciente realizándose el estudio de electroretinograma Pater. Se obtienen básicamente 3 ondas, pero las que permiten hacer el análisis es la onda P50 y la onda N95. P de positivo, P50 milisegundos y N95 milisegundos. La P50 nos permite básicamente evaluar lo que es mácula, y la N95 lo que nos permite evaluar es las células ganglionares. Es decir, este estudio nos puede permitir diferenciar una maculopatía de una neuropatía, ¿correcto? Una característica de estos potenciales del electroretinograma Pater es que son potenciales de baja amplitud, son muy pequeños. Entonces hay que tener mucho en cuenta esa característica. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente normal con un Pater de electroretinograma normal, ¿sí? En ojo izquierdo y ojo derecho. Y básicamente, como habíamos mencionado, nos permite diferenciar problemas de neuropatía y de maculopatías. Hay algunos trabajos que nos permiten hacer seguimiento, sobre todo en pacientes con glaucoma precoz. Es importante siempre pedir un electroretinograma Pater. Una característica que debemos de mencionarles es que cuando el médico pide estos estudios, simplemente pone electroretinograma y potencial evocado visual, o electroretinograma y potencial evocado visual, y no especifica si nosotros lo debemos de hacer en condiciones o hacer un flash o hacer un Pater. Muchos de los médicos que conocen esto sí pueden pedir de frente un electroretinograma Pater cuando tengan sospechas de glaucomas, pero se puede pedir evidentemente también el electroretinograma estándar. Aquí algunas características de estos electroretinogramas, del flash sobre todo, en condiciones normales, escotópicas los 2 primeros, fotópica la última, ¿sí? Por ejemplo, en cegueras nocturnas, donde básicamente la alteración va a ser a nivel de lo que es bastones, por lo tanto se va a ver afectada la respuesta escotópica, mientras que la respuesta fotópica, conos, va a estar totalmente normal. En pacientes con retinitis pigmentosa, donde puede haber una alteración difusa, tanto a nivel de lo que es bastones y de lo que es conos, dependiendo evidentemente del estadio de esta retinitis. En pacientes con aconatoxia puede haber básicamente una alteración a nivel de los conos con integridad de los bastones, o en distrofias de conos o en distrofias de bastones, donde uno va a tener alteración en la respuesta respectiva. En este caso, una distrofia de conos, básicamente lo que vamos a nosotros encontrar acá es una alteración en la respuesta Flicker y en la respuesta Light a 3 Hz. Nuevamente aquí solamente para recordar los estudios. El otro estudio es el electroretinograma multifocal. Como habíamos mencionado, básicamente lo que nos permite evaluar es la mácula, es decir, la respuesta de los conos. Esta es una respuesta de los 20 o de los 10 a 20 grados centrales de la retina. Es un estudio muy específico, ¿sí? Que es capaz de cuantificar un escotoma de 2 milímetros. Generalmente, cuando hay una afectación de la retina de más del 20%, este estudio es capaz de determinarlo. Básicamente se hace con el mismo equipo que se hace el electroretinograma Pater, con la diferencia de que el estímulo que vamos a encontrar es estos hexágonos de 63 y 101 hexágonos que se prenden y apagan. La característica de este estudio es que el paciente debe tener una fijación hacia el centro. Por lo tanto, se desprende el electroretinograma Pater, el electroretinograma multifocal, que el paciente tiene que colaborar. No se puede hacer evidentemente en niños que no colaboren. Sí, en niñitos grandes que puedan tener fijación se puede realizar. Otra característica importante de este electroretinograma multifocal y del electroretinograma Pater es que la agudeza visual, para que tenga validez, debe ser de 20/200, que pueda tener la capacidad de fijar su mirada en este punto central que hay acá, que es una X. Fundamentalmente lo que se evalúa son la onda N1 y P1. Debo mencionar acá que en el electroretinograma multifocal, estos potenciales no son potenciales directos de la retina, sino son inferencias matemáticas que hacen el equipo y que al final desencadenan estas 2 ondas.
La onda N1 vendría a ser para el electroretinograma flash la onda A, mientras que la onda B, P1, la onda B, células bipolares. Pero fundamentalmente, repito, es para ver la parte de la mácula. Y la evaluación que se hace es fundamentalmente de la onda P1, también con las mismas características, con valores que uno tiende a analizar y también de la morfología que se puede presentar de estas ondas. Aquí están los estímulos, ¿sí? Los 5 a 10 a 20 grados centrales de la retina, ¿sí? Aquí está la evaluación ya con la presencia de las ondas. Esta es la parte de la fovea, o de la foviola, ¿sí? Acá tenemos, bueno, quiero mostrarles primero, bueno, este es un paciente normal, acá ya se presenta una alteración. Esta evaluación que ustedes están viendo acá, ¿sí? Se hace de la parte central el color verde, que es el anillo, se evalúa así por anillos. Anillo 1, el rojo anillo 2, anillo 3, anillo 4 y anillo 5. En algunos otros equipos se puede analizar hasta 7 anillos. Básicamente lo que se busca es el análisis de la onda N1P1, ¿sí? Estas ondas N1P1, como podemos apreciar acá, por ejemplo, este es un caso patológico, se puede apreciar que la parte central sí está presente esta onda N1P1, pero conforme uno va saliendo hacia la periferia, vamos a ver que desaparece la onda 4 y la onda 5, ¿sí? Donde uno puede sospechar que la alteración no es tanto foveal, sino extrafoveal. Otra característica que tiene el electroretinograma multifocal es que se puede hacer un análisis por cuadrantes. Eso sí nos lo he mostrado acá. Es decir, uno puede analizar esta parte central de la retina por cuadrantes superior izquierdo, superior derecho, así respectivamente, tanto en la parte inferior. Por ejemplo, en una degeneración macular, como podemos apreciar, fíjense la onda 1, cómo tiende a desaparecer con preservación del resto de las ondas. Y esto es más o menos una amplificación de este análisis en forma de tridimensional. Esto básicamente es deforma, no traduce que esto, al estar así tan deforme, que tenga un aspecto anómalo. Básicamente el análisis se hace en base a lo que les he mencionado, a la amplitud y a la latencia de N1P1. O en una retinitis pigmentosa, por ejemplo, fíjense, en una retinitis pigmentosa, básicamente la parte central macular, ¿sí? Foveal, está conservado, ¿sí? Este es el piquito, se llama así pico central, ¿sí? Mientras que las partes periféricas ya comenzaron a estar alteradas, tanto a nivel, desde el anillo 3, ya comienza a disminuir, como podemos apreciar acá, la amplitud, a desaparecer en el anillo 4 y el anillo 5. Ahora, claramente también se ve acá en el aspecto, en el análisis que se hace por ondas. Finalmente, los potenciales evocados visuales, que son respuestas, como también hemos mencionado en general, como pruebas electrofisiológicas, a partir de un estímulo visual, va a la corteza visual, ¿sí? O a la corteza occipital, a partir de la resección que hace la retina. Y básicamente los potenciales lo que van a hacer es evaluar la integridad de toda la vía óptica, es decir, de la retina hasta la corteza occipital, ¿sí? Solamente para recordar esta vía que ya le hemos mencionado, ¿sí? Desde el nervio óptico, quiasma, citía, cuerpo geniculado, radiaciones y lóbulo occipital. Estos estudios básicamente no es que nos van a permitir determinar patologías, por ejemplo, a nivel de la cintidad óptica. Para eso yo prefiero pedir una resonancia magnética. Básicamente lo que nos permite evaluar son patologías del nervio óptico. Por supuesto que cuando hay una alteración a nivel retroquiasmático, sí se va a salir alterado este potencial evocado. Aquí la técnica es muy sencilla, es la colocación de 3 electrodos que van a nivel de la parte del íneo, el electrodo es OZ, a nivel de la parte del vértex es el CZ, y a nivel de la parte de la frente, el FZ. Esos 3 electrodos permiten hacer la evaluación del potencial evocado visual, con las mismas características de los estímulos, con estímulo Ganfeld o flash, y con estímulo Google o lentes, o el Baby Ganfeld para niños. También se puede hacer los potenciales visuales con estímulo Patrick, como lo voy a mencionar más adelante. Y aquí tenemos. Aquí la característica de los visuales es la presentación de las ondas. Con flash, la presentación de las ondas es N2, P2, N3, que traducen básicamente la onda N75, como vemos acá abajo, la onda P100 y la onda N135. El análisis para todos estos estudios es la onda P2 o P100.
¿ya? Que varía más o menos en un valor de 100 a 120 milisegundos. Este estímulo, que no lo había mencionado, que solamente se hace para lo que es potenciales abocados visuales, ¿sí? Se llama el estímulo on-off, encendido y apagado. Es básicamente para pacientes simuladores, para pacientes que tienen nistagmus, puede ser muy útil este tipo de estímulo on-off, donde básicamente hay un encendido y apagado del estímulo y el paciente tiene que fijar. Acá las ondas son hacia abajo, ¿sí? Y lo que se hace el análisis es de la onda C2, que es el similar a la P100 o a la P2. El valor básicamente de la C2, de la C2 es más o menos de 125 a 130 milisegundos. Los que había mencionado, los estándares que se hacen cada 4 años, ¿sí? El último estándar que se ha hecho ha sido en el 2016, y de ahí ya por pandemia hasta ahora no se ha hecho otra revisión. Este es el estudio potencial evocado con estímulo Ganfeld, las condiciones en que se realizan fotópicas de luz. Ya habíamos mencionado la colocación de electrodos, que es bastante sencillo, ¿sí? FZ, CZ y OZ. No se hace con dilatación de las pupilas, no se hace ninguna corrección visual. El pattern, de la misma manera, solamente es la distancia y las mismas condiciones. Este es el estímulo o el potencial evocado visual, donde se puede apreciar claramente. Esto es convencional. Generalmente, este es un equipo que tenemos, por ejemplo, aquí en el Mogrovejo, ¿sí? La P100 está hacia abajo, pero no hay ningún problema. Si P100 la consideramos hacia abajo, la parte de arriba es negativo y esto es positivo. En los equipos que hay, por ejemplo, en el INE es todo lo contrario. La P100 está hacia arriba y obviamente la negativa está hacia abajo, pero eso es convención. Fundamentalmente lo que uno hace es analizar la latencia de la onda P100, la latencia, el tiempo, y lógicamente también se puede analizar la amplitud y la morfología. Estos son estudios totalmente normal. Acá están sus valores, 102 en el ojo izquierdo y 103 en el ojo derecho. Ya les mencionaré algunas características de anormalidad. Este es un estudio de potencial evocado visual, ¿sí? Donde se puede apreciar la onda P100 con adecuada morfología, adecuada conformación, con latencias y amplitudes totalmente normales. Aquí tenemos con otro equipo, un equipo de origen alemán, que es el Retisport. De la misma manera, aquí por ejemplo se puede apreciar que la onda N75 está hacia abajo y la presión hacia arriba. No hay ningún problema, lo importante es el valor de la latencia y el valor de la amplitud, que se puede apreciar claramente acá, con su amplitud respectiva. Diferentes potenciales en pacientes normales. Este es un estudio hecho en el Instituto Nacional de Oftalmología, un estudio pattern, donde se puede apreciar acá el ojo derecho y el ojo izquierdo con valores normales, con latencias y amplitudes. Algunas aplicaciones que tiene este potencial evocado visual, obviamente va a ser en desórdenes neurológicos y en trastornos tanto del nervio óptico como de la vía visual. Fundamentalmente puede ser útil en neuritis ópticas, en neuropatías ópticas isquémicas, ¿no? Y en cualquier patología que uno pueda querer descartar en cuanto a lo que es el nervio. Nosotros en neurología básicamente lo que más lo utilizamos son para fenómenos debilitantes, la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Y lo que les mencionaba, el análisis está centrado en ver la forma de la onda, la morfología, su conformación, en ver la latencia, es decir, el tiempo, que es un aspecto sumamente importante, y en ver la amplitud. Por ejemplo, en una neuropatía óptica isquémica, lo que nosotros más analizamos es básicamente la amplitud, que es lo que va a estar más afectado. Bueno, la aplicación en diferentes patologías que uno pueda querer diferenciar, una maculopatía, o obviamente uno lo puede pedir en una lesión retinal, pero el estudio de elección sería pues un electroretinograma. Pero se puede pedir, porque muchas veces en la evaluación que uno hace tanto que es lo ideal, es pedir el electroretinograma y el potencial evocado visual. En neuritis ópticas, como mencionaba, en fenómenos debilizantes, en neuropatías ópticas isquémicas, alcohólicas. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente, varón de 55 años, con el diagnóstico clínico de un glaucoma en ojo izquierdo. El paciente tiene una agudeza visual en el ojo izquierdo de PL, percibe luz, y en el ojo derecho prácticamente normal, 20/60. El estudio de electroretinograma que está abajo era totalmente normal, mientras que el estudio de potencial evocado visual en el ojo derecho estaba conservado
y en el ojo izquierdo se puede apreciar una alteración, primero en la morfología de la onda, segundo en la latencia. Si podemos apreciar al lado izquierdo, la latencia de esta P100 está en 141 milisegundos, son diferentes estímulos, mientras que el del ojo derecho está en 73. Ahí tener en consideración lo siguiente, que uno hace un análisis interocular. Una diferencia mayor de 10 milisegundos de un ojo con respecto al otro es un criterio de anormalidad. Evidentemente acá pues esto supera, pero básicamente acá la alteración está a nivel de su morfología, su amplitud y la latencia. Aquí tenemos un paciente con una distrofia retinal, con una agudeza visual de 20-100, ojo derecho 20-25, donde uno puede apreciar claramente que hay una preservación de las ondas, tanto en condiciones escotópicas de retina, como habíamos mencionado, bastones, respuesta mixta. Bueno, acá no se ha puesto la respuesta flicker, potenciales oscilatorios, y la respuesta 10 Hz, respuesta mixta. Tanto el estímulo de 3 Hz y 10 Hz en escotópico evalúan respuesta mixta. Acá están los potenciales oscilatorios, que están conservados, y la respuesta fotópica, que estaba totalmente conservada. En este caso, el diagnóstico clínico de distrofia retinal, se ve que la funcionalidad de la retina está indemne. Aquí tenemos una retinitis pigmentosa, solamente hemos mostrado el estímulo escotópico, donde se ve francamente afectado, ¿sí? Acá están sus valores, mientras que el potencial evocado visual para este mismo paciente está conservado, ¿sí? El paciente con retinitis pigmentosa, este es un paciente que tiene un desprendimiento de retina en ambos ojos. Acá al lado derecho está el electroretinograma. En condiciones escotópicas y fotópicas está totalmente alterado. Básicamente la morfología alterada, amplitudes disminuidas, ¿sí? Con latencias variables. Mientras que el potencial evocado visual se mantenía en forma normal. Acá están sus valores. Un paciente con retinitis pigmentosa, habíamos dicho que dependía del estadio, ¿sí? Tenemos acá una afectación secundaria del potencial evocado visual, ¿sí? Con las justas se puede apreciar una amplitud muy pequeña de los potenciales evocados visuales, ¿sí? Pero con una severa alteración del electroretinograma, ¿no? Prácticamente con una ausencia de respuestas retinianas, tanto de la onda A como de la onda B. Otro caso de una distrofia retinal con una membrana neovascular en ojo izquierdo, uno puede apreciar en el caso del potencial pater en el ojo derecho, hay preservación de la onda, mientras que en el ojo izquierdo sí había una afectación básicamente de la amplitud, que es un criterio de anormalidad también. Y que va más o menos con la agudeza visual que tiene el paciente. Acá lo que no se puede predecir, y eso es lo que les mencionaba al inicio, es que cuando hay patologías prerretinales, cuando hay patologías que puedan limitar el estímulo luminoso, se puede haber secundariamente afectado estos estudios. De ahí la interpretación que tiene que hacer el clínico. Nosotros hacemos la evaluación de pruebas objetivas, informamos lo que vemos. Este es un paciente de 62 años, con glaucoma en ambos ojos, se puede apreciar ya crónico, de 10 años más o menos de evolución. Miren la agudeza visual 20-200 en el ojo izquierdo, preservación de la retina, pero en el ojo derecho no hay respuesta alguna tanto del electroretinograma como del potencial evocado visual. Y en el ojo izquierdo el potencial evocado visual ya comienza a tener alteraciones fundamentalmente en la latencia, que está ahí en el límite superior, 120, 118, pero lo que nos llama la atención es la amplitud de este P100, que está disminuida. Otro paciente con diagnóstico de neuritis óptica en el ojo derecho, con ausencia de respuesta, NPL en el ojo derecho, no hay ningún tipo de respuesta, con normalidad en el ojo izquierdo. Otro paciente portador de, por ejemplo, de una maculopatía en ojo derecho, donde se le ha pedido, aquí en el lado derecho tenemos el electroretinograma, ¿sí? Hay ausencia en el ojo izquierdo porque hay un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, ¿sí? Con normalidad en el ojo derecho, pese que la maculopatía era en el ojo derecho. Este tipo de estudio que se hizo, que fue un estímulo en masa, no determinaba ninguna alteración a nivel de lo que es la retina macular.
El visual sí se podía apreciar de que el paciente tenía ausencia de respuesta en el ojo izquierdo por el desprendimiento de retina, que no permitía que pase el estímulo hacia la parte de la vía visual, con alteraciones también a nivel del potencial evocado visual en el ojo derecho, que tenía la respuesta normal en la retina. Si no me equivoco, este paciente también tenía una neuropatía óptica. Aquí tenemos un paciente con traumatismos craneales, donde se sospecha una neuropatía óptica postraumática, ¿sí? Podemos apreciar acá en la parte superior, o mejor dicho, el ojo derecho, ¿sí? El ojo izquierdo y el ojo derecho. Podemos apreciar que en el ojo derecho, izquierdo y derecho tenemos la latencia que está levemente prolongada en comparación del ojo sano, ¿sí? Vemos que hay una diferencia mayor de 10 milisegundos, ¿sí? Con conservación de las amplitudes. Básicamente acá nosotros podemos hablar de una neuropatía óptica desminimizante de buen pronóstico. La alteración estaba en la prolongación de la latencia. Acá podemos apreciar claramente una diferencia en cuanto al ojo derecho arriba, ojo derecho abajo. Otro paciente también con una neuropatía traumática, donde con las justas hay una respuesta de los potenciales de la P100, ¿sí? Con conservación en el ojo derecho. De la misma manera, acá lo que predomina no es la alteración de la latencia, sino la alteración de la amplitud, y que nos hace, evidentemente, como es todo estudio electrofisiológico, pensar de que se trata de una alteración más axonal, que no es tanto de buen pronóstico como el caso anterior. Acá tenemos un TOA, un traumatismo ocular a globo abierto, donde no hay respuesta en el ojo izquierdo, pero nosotros cuando hacemos el estudio de visual apreciamos que hay una respuesta disminuida en este ojo con conservación en el ojo derecho. Se hacen diferentes evaluaciones, por ejemplo, acá tenemos una neuropatía óptica traumática, ya les había mencionado, con observación del ojo izquierdo. Aquí tenemos, por ejemplo, un niño de 1 año, portador de una encefalopatía hipóxica isquémica, con ausencia de respuesta. El estudio nos dice básicamente que hay ausencia de respuesta, hay abolición de respuesta del potencial. Obviamente eso tendríamos que relacionarlo con los estudios de imágenes que se pueden hacer al paciente. Acá tenemos patologías que se ven mucho en oftalmología, patologías prerretinales, que van desde pseudofaquias, afaquias, queratoconos, cataratas, leucomas, que pueden alterar los estudios. En este caso, el potencial evocado era totalmente normal. Esto sirve bastante al clínico, al oftalmólogo, cuando uno tiene este tipo de patologías, si uno no puede evaluar a través del fondo de ojo, estos estudios nos permiten saber la funcionabilidad de toda la vía posterior. Aquí tenemos un niño de 10 años con un traumatismo también al globo cerrado, ¿no? Con una indignidad del ojo derecho. Se puede apreciar claramente este lado derecho, tanto de la retina como del nervio, y con ausencia de respuesta en el ojo izquierdo. Hubo otro paciente con glaucoma, de la misma manera, retinas normales en la parte inferior, ¿sí? El visual totalmente normal en el ojo izquierdo y afectación de la morfología, afectación de la amplitud y afectación de la latencia, como pueden ver acá, 126, 131, 122, y la amplitud disminuida. Esto relacionándolo con un estudio de ecografía, ¿sí? Un paciente con TOGA severo, con ausencia de respuestas, se ve claramente que hay un desprendimiento de retina, en lo que llaman los ecografistas, un desprendimiento en B. Y eso hace que, evidentemente, no haya respuesta en el paciente, en su ojo derecho. Otro TEC severo, con una patología básicamente a nivel posoperado de un hematoma occipital, donde básicamente nosotros vemos que las retinas están totalmente normales, el médico quería descartar una ceguera cortical, pero básicamente encontrábamos acá, sobre todo para pacientes que piden certificado de discapacidad, apreciábamos que había respuesta de los potenciales, ¿sí? Obviamente alterados, morfología, forma, latencias normales, pero amplitudes comprometidas. Aquí tenemos otro paciente con una neuritis óptica en ojo izquierdo, se aprecia fácilmente, ¿sí? La alteración fundamentalmente en lo que es la amplitud, ¿sí? Uno podría sospechar en una neuropatía óptica isquémica, ¿sí? Con conservación en el ojo derecho.
Este es un paciente con esclerosis múltiple que lo mandaron los médicos para descartar esclerosis múltiple, con esta agudeza visual que estamos viendo acá, 20/70, 20/50, donde se puede apreciar que la P100 estaba en límites normales. ¿Correcto? Este es un paciente con una atrofia del nervio óptico secundaria a un glaucoma y un glaucoma neovascular en el ojo izquierdo. Se aprecia claramente que hay una alteración en el ojo derecho de las amplitudes con latencias normales, y en el ojo izquierdo una mayor alteración era NPL con una mayor disminución de la amplitud. En 2.78 la amplitud acá, en 6.45 en el ojo derecho. En este mismo paciente se le solicitó el electroretinograma viéndose una ausencia de respuesta en el ojo izquierdo, ¿sí?, que estaba en NPL, con conservación en el ojo derecho, solamente hablando de una alteración del nervio óptico. Esta es una retinitis pigmentosa donde mostramos básicamente el visual con conservación del visual, ¿sí? No le hemos mostrado la retina. Esta es una neuropatía óptica retrovulvar, donde nosotros podemos apreciar claramente en este tipo de neuropatías retrovulvares una afectación fundamentalmente de las latencias, ¿sí? En este tipo de neuropatías, ¿sí?, lo que más se va a afectar en neuropatías retrovulvares es la latencia, porque va a hacer que se prolongue, está en 140 y 125, más en el ojo derecho, ¿sí?, y nos indica una alteración indirecta de esta vía neuroóptica. Algunos casitos recientes, por ejemplo, se trata en este caso de un glaucoma en el ojo izquierdo, ¿sí?, a descartar una ceguera en el ojo derecho, agudeza visual en el ojo derecho, NPL, y en el ojo izquierdo, que se quería descartar el glaucoma, estaba en 20/60. Podemos apreciar el potencial evocado visual flash, con ausencia de respuesta en el ojo derecho y con conservación en el ojo izquierdo. También el médico le solicitó el electroretinograma, como podemos apreciar, en condiciones escotópicas, potenciales oscilatorios totalmente normales, y la respuesta fotópica totalmente normal. La alteración fundamentalmente fue a nivel del ojo derecho. Este es un paciente con un problema de lo que les mencionaba, con un problema de afaquia, ¿sí?, donde básicamente el médico con agudeza visual solicita solamente el electroretinograma y el informe fue que estaba totalmente normal. No había ninguna alteración a nivel de los ojos. Eso es por el bien del paciente, evidentemente, y también por el clínico, dependiendo de lo que quieran hacer, pues, ¿no? Aquí tenemos un paciente con una distrofia retinal en ambos ojos. Esto se trata de un niño de 9 años, ¿sí?, donde podemos apreciar que en la estimulación escotópica, hay una respuesta totalmente normal, ¿sí?, en la respuesta única de los bastones, en la respuesta mixta a 3 Hz y a 10 Hz, respuesta mixta totalmente normal. Hay una respuesta de los potenciales oscilatorios, células amacrinas totalmente normales, pero donde hay la alteración severa es a nivel fotópico. Nosotros aquí hablamos de una alteración fotópica, el cual sugiere una alteración a nivel de los conos. Acá tenemos un paciente también de un caso reciente con patología prerretinal, fíjense, leucoma corneal, queratitis, rosácea, etc. El médico solicita, porque el paciente tiene una agudeza visual de PL y de 20/50, nosotros podemos apreciar acá, primero en el electroretinograma, en el ojo izquierdo, una respuesta adecuada, tanto a nivel escotópico como a nivel fotópico, en el ojo izquierdo. Mientras que en el ojo izquierdo no había respuesta. Nosotros, como hacemos el análisis en función con la historia clínica, este casito, como me lo han hecho el día de ayer, yo pude tomarle foto al estudio ecográfico, porque yo la verdad esto lo voy a informar, que podría tratarse esta afectación severa de la retina y en forma secundaria se afecta el nervio óptico, como podemos apreciar acá en el ojo derecho, ¿sí?, una afectación de su morfología, una afectación en cuanto a lo que es la amplitud, iba a hacer sugerir que podría tratarse de una afectación secundaria a estos trastornos prerretinales, fundamentalmente el leucoma. Pero en su ecografía, que se le ha hecho,
lo que el paciente tiene en este ojo derecho es un desprendimiento de retina con desprendimiento coroideo seroso plano en 360 grados. O sea, esto sí podría ser una alteración propia de la retina, ¿sí? Y que está afectando secundariamente el nervio óptico. Ya. Eso es todo lo que les quería compartir en esta mañana. Gracias, si hubiera alguna doctor. pregunta, por favor. Ha sido excelente su ponencia. Me parece que el doctor Barriga quiere realizar algún comentario mientras esperamos alguna pregunta en el chat. Sí, doctor Cifuentes, primero que nada quería agradecerles una brillante presentación, una visión diferente de la que tenemos nosotros, muchos de nosotros, con respecto a la electrofisiología y a la solicitud del electroretinograma. Me he dado cuenta, doctor, que hay una variedad de estrategias de exámenes para pacientes que tienen problemas electrofisiológicos. Yo le quería preguntar si cuando usted recibe un paciente para estudios electrofisiológicos, ¿aplica un mismo protocolo, una misma estrategia para todos los pacientes, o el diagnóstico que le mandamos con la orden, con el pedido, determina que usted use un protocolo, use una estrategia diferente o no? ¿Cómo es su trabajo cotidiano en ese sentido? Claro. Mire, doctor, el esquema de trabajo a veces resulta difícil, muchas veces porque el saber pedir y el cómo pedir, muchas veces eso no está muy claro. De acuerdo. Entonces, fíjense, en los mejores laboratorios, estos estudios los hace un personal técnico calificado. En el INO, por ejemplo, lo hace la enfermera, que es capacitada previamente y luego se encargan de tomarlo. Y el médico es el que lo informa. Claro. Hay casos y casos, por ejemplo, ¿no? Hay casos en los cuales, por ejemplo, el médico pide un electroretinograma, marca solamente electroretinograma y potencial evocado visual. Entonces, como norma del servicio, nosotros le hacemos el estímulo flash y el estímulo PAT. Lo que sí nos resulta difícil es, muchas veces, si debemos, porque para el electroretinograma tenemos que hacer dilatación de pupila, tenemos que aplicarle las gotitas para dilatarlo. Entonces, como ya hemos tenido problemas, lo que hacemos es que siempre el médico nos indique si podemos dilatar o no. Y abajo en la orden médica dice dilatar o no dilatar. Pero a veces por una cuestión de premura, uno marca y no pone dilatar. Entonces, cuando tenemos el caso que necesariamente hay que dilatarlo, y eso lo determinamos en función de nuestra agudeza visual que le hacemos al paciente previamente. Entonces, definitivamente, si el paciente no nos dice que hay que dilatarlo, ¿sí? Evidentemente no lo hacemos, porque podría ser un glaucoma y vamos a perjudicar al paciente. Pero el protocolo es hacerle flash y pater. Y cuando nosotros le hacemos el flash y pater, ya tratamos de abarcar la mayor cantidad de patologías. Eso es en el potencial evocado visual. Pero en el electroretinograma sí tenemos ese inconveniente que le decía de dilatar o no dilatar. Entonces, cuando son pacientes internos, sí se le puede preguntar al médico. Pero cuando no son, no lo dilatamos. Y eso de alguna manera limita el estudio, porque la respuesta con una pupila dilatada, donde necesitamos una mayor fijación, no es la misma respuesta. Pero definitivamente el protocolo es tanto de hacerle flash como hacerle pater. De acuerdo. Veo que nos acompaña el doctor Cárdenas. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Willy, ¿qué tal? Gracias, doctor Cifuentes, por acudir a la presentación. Una pregunta, ¿los valores de estos equipos son intercambiables o cada son intercambiables o cada equipo de referencia? Doctor, disculpe, no le escuché bien, se le cortó. Sí, le preguntaba si los valores de los equipos son intercambiables o cada equipo tiene un valores de referencia. No, doctor, los valores son universales. Obviamente cada laboratorio debe de generar sus protocolos y sus valores, ¿no es cierto? Pero más o menos la Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica sí manda los protocolos tanto de colocación de electrodos y los valores de referencia. Y eso se adapta a cada laboratorio. Nosotros, por ejemplo, en el INO tenemos valores, por ejemplo, de la onda A, que va de 20 a 40 milisegundos, y de la onda B, que va de 60 a 80 milisegundos.
El potencial evocado visual, dependiendo si es flash o pattern, puede fluctuar entre 100 a 120 milisegundos, lógicamente teniendo en consideración a mayores de 60 años, donde la latencia se puede prolongar en 10 milisegundos más. Pero sí, son valores referenciales para todos los laboratorios. Doctor, otra pregunta. ¿Tiene experiencia de recuperación de las ondas, por ejemplo, en patologías retinianas o claro, de nervio óptico? Sí, doctor. Casualmente, por supuesto, mucho en el INO, por ejemplo, utilizan en casos de desprendimiento de retina y uno hace la evaluación electrofisiológica de estas respuestas y obviamente los controles.